¿Qué tal en París, chicos? Bien, el año ha sido duro, pero bueno, se va sacando. Claro, no podéis ir a clase, ¿no? No, yo llevo sin ir a clase desde octubre. Bueno, pero a pesar de eso, por ejemplo, los del primer año sí que hemos podido estar yendo a la facultad en clase presencial y bastante buena la experiencia. ¿Filosofía bien? Sí, al menos yo en París 1, en la carrera de Filosofía y Humanidades, la verdad es que bastante bien, porque aunque no todas las clases son en presencial, sí que se nota la calidad del sistema universitario francés. En el método que te enseñan en el liceo te haces una idea de qué es lo que te puedes esperar y te preparan más o menos ya toda la metodología que tienes allí para poder estudiar y para poder abordar las diferentes problemáticas que ellos te proponen. No sé si en la Universidad Española será también así. Pues, por ejemplo, en Madrid, que estoy en la Pontificia Comillas, pues sí que he notado un gran cambio del sistema francés al español. Pero me ha ayudado muchísimo el sistema francés porque a la hora de hacer trabajos, por ejemplo, las composición, me han ayudado muchísimo. Bueno, yo en mates, por ejemplo, estoy muy agradecido con el liceo porque, por ejemplo, mi profesor de matemáticas, Monsieur Etienne, me dio las bases y yo creo que estoy bastante preparado para afrontar este año. Y bueno, yo también en matemáticas, en este caso matemáticas y economía, también en la misma universidad que Alex, en París-Saclay. Está siendo duro porque yo vengo de la sección de sociales y se nota el cambio sobre todo en las bases matemáticas. Pero sin embargo, el Monsieur Etienne me preparó especialmente para poder entrar en matemáticas y de hecho él me convenció para afrontar este reto y oye, estoy disfrutando de ello. Claro, Diego, ¿qué es lo que te gustaría hacer más adelante? Porque además es un doble grado en Francia, ¿qué piensas hacer? En un futuro a mí me gustaría dedicarme a la economía en nivel internacional y utilizar estas bases matemáticas de la licencia, participar en una organización internacional, ya sea la Unión Europea o Naciones Unidas, en cualquiera de sus organizaciones. ¿Tú a qué aspiras en la vida? Pues bueno, yo no lo tengo todavía claro, pero sí que sé que al menos gracias al liceo, pues ahora tengo la oportunidad de poder estudiar allí en Francia y que ya tengo el doble de puertas abiertas porque pues podría trabajar después de terminar los estudios allí o como mínimo hacer prácticas en empresas o en instituciones, como ya lo hice en su día con el liceo en la embajada. Y pues no lo sé, a mí sí que me gustaría orientarme en algo que tenga que ver con diplomacia y política. Y la verdad es que allí, entre los sindicatos y las organizaciones que hay en la universidad en Francia, que tienen bastante más peso en la universidad, pues las puertas están más abiertas y aunque trabajas en España, gracias al bilingüismo y tal, pues voy a tener las puertas más abiertas a poder trabajar en cosas internacionales también. A mí me gustaría opositar y así asegurarme tener un trabajo siempre permanente en el futuro, o abogada del Estado o letrada de las Cortes. O me gustaría ser política y estar en el Consejo de Estado o en un partido político, no sé. Intentar cambiar un poco el sistema que tiene España, que en la política, en vez de cooperar, siempre se dedican a insultarse unos a otros. Me gustaría o bien meterme en un partido, crear un partido, pero renovarlo y que no sea tanto de atacar y de hacer un circo, sino de cooperar, como el sistema de Noruega. Sí que aprecio bastante que hay un cierto método de no solo memorizar, sino de incitación a la reflexión. No puede ser muy profunda, pero sí que hace que sea lo suficientemente palpable para que uno pueda cuestionarse las cosas y pues poder tener una especie de espíritu crítico, ¿no? El esprit critique, que la verdad es que se aprecia bastante luego para poder abordar no solo temas que se abordan en la universidad, sino constantemente los temas que te rodean y tal. Y además, pues en general también tienes un bagaje de nociones y valores pues que nos daban en clase, y no solo en educación cívica y moral, sino también en historia o en otras que la verdad es que uno interioriza y se le quedan ahí, forman a la persona que es y los valores que tiene uno. Algo en lo que forma el liceo yo creo que es el hecho de debatir. Yo siempre en clase, siempre el profesor incitaba pues al debate para que cada uno intentásemos desarrollar nuestras propias ideas y con argumentos pues exponerlas a la clase y que luego pues otro compañero pues o estuviese de acuerdo o en desacuerdo y argumentase pues su punto de vista. Y yo creo que es algo que se aprende
aquí en el liceo y que no en todos sitios se aprende de la misma manera. Que a lo mejor esa iniciativa que tenemos es porque yo en lo personal, estudiando la historia europea y siendo Francia una de las principales potencias que lo mueve todo todavía y que ha sido seno de corrientes políticas por doquier, estar allí estudiando o estudiar las cosas que se estudian allí te permite tener otro punto de vista que a lo mejor te empuja un poco a intentar cambiar las cosas. Sí que tengo como objetivo hacer grandes descubrimientos para la ciencia. Este liceo me ha dado como el hambre ese de descubrir. Por ejemplo, en las clases de ciencias, antes de darnos la lección, pues por ejemplo hacíamos el experimento para tener las ganas de después descubrirla científicamente y aprender la teoría con más ganas, ¿no? Y pues como Francia es un país que tiene tantos científicos galardonados con premios Nobel, pues creo que es una gran oportunidad que me ha brindado el liceo para ir a Francia y hacer lo que me gusta, investigación, porque además te dan muchos más recursos para investigar y bueno, estoy muy agradecido con el liceo. Yo creo que el hecho de entrar en el sistema francés te da como dos puntos de vista a la vez. Como estás en el sistema francés, estás descubriendo ya un universo diferente, pues como unas bases para querer cooperar, porque estás uniendo a la vez Francia y España, y entonces eso es lo que hace que nuestras aspiraciones pues vayan igual un poco más allá. No es una cosa de unos valores franceses, que sí, pero que representan al final unos ciertos ideales humanistas que es difícil estar en contra de ellos. Y a mí me gustaría que este tipo de educación la pudiese tener al alcance todo el mundo. Nosotros que hemos estudiado aquí, ha sido tan de calidad la enseñanza que somos unos privilegiados, por así decirlo, y es un tipo de enseñanza pues que además es transversal y tal, que yo creo que debería tener todo el mundo derecho a poder cursarla y que vale bastante la pena.